¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a un espacio geográfico. Este es el primer video de la cuarta temporada y en esta ocasión lo que nosotros vamos a hacer es comenzar a trabajar desde un nuevo formato de contenido que es mucho más parecido a trabajar en un ensayo, una reflexión sobre una temática en particular, que a un concepto, a una corriente o a un caso particular de geografía, así que les invito a que lo veamos. Lo que nosotros vamos a abordar en esta ocasión es una reflexión que titulamos El sentido de lo crítico y la geografía contemporánea. Lo que vamos a tratar de hacer en estos minutos que siguen es no pensar en alguna receta mágica o en alguna solución inmediata. Tampoco vamos a enfocarnos en hacer alguna crítica dirigida hacia algo en particular, sino simplemente tratar de reflexionar e interpelar principalmente cuáles son nuestras formas de enseñar geografía, de encarar la enseñanza de la geografía y sobre todo de entender qué es lo que queremos decir cuando estamos hablando de ser críticos en todas sus dimensiones. La primera parte o la primera pregunta que surge en este camino va centrada en pensar qué es lo que representa ser crítico desde la geografía. Y quizás la respuesta es conocida y es por todos ya difundida, que es hablar y posicionarnos desde lo que representan las corrientes críticas. En nuestro canal, que tenemos video de lo que son las tres corrientes denominadas críticas, que les invito a que lo vean, dicho sea de paso, nosotros nos vamos a enfocar en ver cómo cada una de estas corrientes críticas, que aclaro por las dudas es la geografía radical, la geografía humanística y la geografía posmoderna, vamos a enfocar en ver por qué estas corrientes son denominadas críticas y esto es algo más bien sencillo, ¿sí? Porque cuando hablamos de geografías críticas y cuando hablamos de lo que es posicionarnos desde la geografía crítica para nuestro quehacer geográfico cotidiano, tenemos que entender que las geografías críticas parten de 4 puntos centrales que van a ir, y se los digo así de forma muy somera a continuación. El primero de ellos es, más que nada, manifestar las limitaciones de las corrientes geográficas anteriores. Recordemos que todo lo que es geografía precrítica está incluido dentro de lo que son las geografías consideradas como tradicionales, el determinismo y el posibilismo, y también de una primera renovación en la geografía que está encarnada por la geografía cuantitativa. Esto también tenemos video por si lo quieren ver, pero lo importante es que el surgimiento de la geografía crítica, es decir, la posibilidad de empezar a pensar qué es lo que representa ser crítico en la geografía, va de la mano de esto. Manifestar las limitaciones de esas corrientes geográficas y manifestar también la necesidad de desarrollar un análisis geográfico superador. El segundo punto que nosotros vamos a mencionar en esto del por qué surgen las geografías críticas y el qué es ser crítico pensándolo desde la teoría geográfica, va a venir de la mano del denunciar las desigualdades generadas por el capitalismo neoliberal globalizado. Nosotros ya sabemos muy bien que el bagaje conceptual, el cuerpo teórico de esta geografía va a estar enfocado en analizar desigualdades, en analizar segregaciones, en analizar cuestiones que tienen que ver con centros y periferias, con desarrollos y subdesarrollos,
Y lo que va a traer a colación este tipo de pensamiento en la geografía es poner de manifiesto que el avance de este sistema ha generado impactos y cómo estos impactos se traducen en los territorios. El otro punto de análisis viene de la mano de lo que es el recuperar el lugar de la especie humana, del ser humano como especie, dentro de los análisis geográficos. Nosotros tenemos que tener en claro que hasta lo que era el enfoque cuantitativo, pensar en geografía, pensar en un análisis geográfico, siempre dejaba de lado o dejaba marginado a la impronta generada por su principal actor, que es la especie humana. De hecho, una de las principales críticas que se le realiza a la geografía cuantitativa de la mano de David Livingstone es la idea de plantear que las estadísticas no sangran, es decir, los modelos, las sistematizaciones sirven para poder planificar el espacio geográfico, pero no sirven para reflejar qué es lo que está sucediendo verdaderamente. Entonces, esto de recuperar la posición central de la especie humana dentro del análisis también va a estar considerado, también va a ser parte de lo que es ser crítico para la geografía contemporánea. Y finalmente, algo que viene y que se ha expandido mucho más a partir de lo que es el giro cultural, a partir de los desarrollos vinculados a la trialéctica espacial, ambos de la mano del enfoque posmoderno, es lo que tiene que ver con comenzar a visibilizar las voces que tradicionalmente habían sido obliteradas, habían sido eliminadas o acalladas por las formas de pensamiento hegemónico. ¿Qué queremos analizar con esto? Es decir, no solo manifestar un alcance limitado de las corrientes geográficas previas, no solo denunciar desigualdades, no solo recuperar el lugar de la especie humana dentro del análisis del espacio, del análisis de las territorialidades, sino también visibilizar que no existe una única forma de entender o una única forma de pensar y expresarse las sociedades sobre la superficie. En este sentido, pensar en la geografía posmoderna es pensar en un salto cualitativo importante respecto al cómo nosotros desmenuzamos el análisis geográfico partiendo del reconocimiento de la existencia de una multiplicidad de actores y una multiplicidad de identidades, de ideologías, de reivindicaciones, de percepciones, que hacen que el espacio geográfico sea mucho más denso y a la vez también mucho más asimétrico que lo que habitualmente se solía pensar. Entonces, cuando nosotros planteemos la idea de qué es lo que representa ser crítico desde la geografía, tenemos que entender que no es solo una actualización respecto a las formas de pensar y hacer geografía, sino también es una toma de posición personal respecto al cómo nosotros interpretamos los fenómenos que se desarrollan sobre la Tierra. Pero esto es solo una parte. Ahora bien, otra de las cuestiones que comprende o que da forma al sentido de lo crítico para la geografía contemporánea es también pensar en lo que representa el pensamiento crítico. Esto es algo que también es muy trascendido, es muy difundido, es muy puesto en boca de todos, pero muy pocas veces es cuestionado o muy pocas veces es interpelado respecto a qué representa mencionar el pensamiento crítico. Y cuando nosotros, solo como un intento de buscar una definición más o menos aproximada, queremos hablar de lo que es el pensamiento crítico, tenemos que entender que es algo así como un juicio autorregulado y con propósito que nos permite llevar a cabo un proceso activo e intelectualmente hábil para la conceptualización, la aplicación, el análisis, la interpretación, la síntesis y o la evaluación y la inferencia de la información recolectada, de la información generada, como así también para lo que es la acción y el pensamiento. Entonces, cuando nosotros estemos hablando del pensamiento crítico, cuando nosotros decimos qué es lo que representa ser un pensador crítico o promover un pensamiento crítico, tenemos que estar hablando de un sujeto, de un individuo, de una persona que sea capaz de poder estar bien informado, de poder acumular, estructurar, evaluar la información que recibe, además de interpretarla,
poder argumentar sus juicios, poder argumentar sus opiniones, reconocer cuáles son los sesgos personales o los supuestos básicos subyacentes que puedan existir dentro de su recorrido y que puedan influir dentro de esta idea, y también ser o promover un pensamiento crítico implica promover o generar condiciones para tener una mente abierta, confiar en la razón y también para poder comunicar de forma efectiva cuáles son las conclusiones, cuáles son las soluciones y obviamente también estar dispuesto a reconsiderar y a retractarse en caso de que sea necesario. Hablar de pensamiento crítico es también estar sensibilizados respecto a todo lo que sucede, ser capaces de poder contrastar una realidad que es social, que es política, ética y también personal, ¿sí? Y en este sentido la clave no es tener la razón, ¿sí? Cuando uno habla de un pensamiento crítico no es buscar y estructurar todos los conocimientos para argumentar y tener la razón, sino tener en cuenta todas las posibilidades y dentro de todas esas posibilidades saber cuál es la que racionalmente tiene mayores probabilidades. Esto es procurar reflexionar sobre nuestros conocimientos, incorporar otros conocimientos, algo que muchas veces es complicado, sobre todo cuando alguien tiene un pensamiento muy sesgado, y buscar establecer una opinión propia, algo que incluso hoy es muy complejo teniendo en cuenta que en esta actualidad las redes sociales y los medios masivos de comunicación parecen tratar, y digo parecen entre comillas, tratar de decirnos cómo nosotros tenemos que pensar y cómo tenemos que actuar. Entonces, hablar de un pensamiento crítico, hablar de promover un pensamiento crítico es también reconocer la existencia de una multiplicidad de cuestiones, saber argumentarlas, saber cómo pensarlas y estructurarlas y también poder reconocer que incluso aquello que pensamos durante mucho tiempo puede ser erróneo y tener la capacidad de resignificarlo y de reconceptualizarlo dentro de nuestra forma de pensar, dentro de nuestra forma de actuar y también trasladarlo al aula. Y en este sentido, cuando nosotros hablemos de trasladar al aula, porque muchas veces se habla de lo que es ser un docente crítico, o cuáles son las características de un docente crítico, esto es el otro punto sobre el cual nosotros vamos a tratar. Quizás este punto es el más claro y a la vez el más complejo, porque ser crítico desde la docencia en esta contemporaneidad significa ser o encarnar aquello que Henry Giroux alguna vez dijo o alguna vez lo definió como ser intelectuales transformativos. Esto es, tener la capacidad de reflexionar sobre el entorno y trasladar estas reflexiones, trasladar esta recontextualización en las aulas, generando este camino de el pensamiento crítico a partir de los enfoques críticos de lo que nosotros queremos enseñar. Esto acá empieza a denotar también una complejización en todas las dimensiones que vamos acumulando, porque cuando nosotros hablamos de ser críticos podemos tener múltiples formas de ser críticos y sin embargo nunca estar del todo completos cuando planteamos esto. Teniendo en cuenta a uno de los máximos exponentes de lo que es la pedagogía crítica o la pedagogía de la liberación, como lo es o como lo fue Paulo Freire, podemos decir que la pedagogía crítica o la forma de enseñar crítica es una orientación que sostiene que la enseñanza no es ni un proceso neutral, ni está descontextualizado, ni tampoco podría pretender serlo. Esta rama, esta forma de ser docente desde ya invita a promover al pensamiento crítico, recupera lo anterior y también nos lleva a cuestionar la realidad vivida y sobre todo también lo que aprendemos en clase, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta que todo lo que nosotros enseñamos y todo lo que los y las estudiantes aprenden no puede escapar del contexto sociopolítico en el cual está emergido,
con sus sesgos y con sus opiniones. Y cuando nosotros hablamos de esto es también plantear la posibilidad de ir más allá de lo que es la clase, ¿sí? Porque a través del pensamiento crítico, a través de ser un docente crítico, nosotros invitamos al estudiantado a poder cuestionarse la vida que les ha tocado vivir y ver hasta qué punto, cuál es el límite al que pueden llegar a cambiarla a través de la intervención política y la intervención social. Ahora bien, una pregunta que dispara muchas clasificaciones viene de la mano de cuando uno dice qué tipo de docente hay que ser, ¿sí? Como si fuese un catálogo antropológico. Y la realidad es que calificaciones o categorizaciones o clasificaciones de docentes hay miles, ¿sí? Hay muchas que son válidas de aplicar. Solo por mencionar algunos autores, podemos hablar de Keiselman, de Oliveira, de Hubert, de Kirchensteiner y también de Nerich, y todos ellos van a realizar clasificaciones en torno a lo que respecta a ser un docente crítico, ser un docente acorde a las necesidades del contexto, pero más allá de todas estas clasificaciones que les invito a que puedan buscarlas, y les invito también quizás a que recuerden su formación, su recorrido profesional, porque en alguna de las materias todos hemos visto modelos respecto a qué docente queremos ser, que nos han generado reflexiones, que nos han generado formas de pensar, pero que muchas veces esas reflexiones quedan un poco de lado. Entonces, centrarnos en tratar de ser críticos desde nuestra teoría, de nuestra especialidad, en este caso la geografía, ser críticos respecto a lo que es fomentar el pensamiento crítico y también ser un tipo de docente que apunte a generar las condiciones para que el estudiantado pueda construir conocimiento y que ese conocimiento construido sirva para poder contextualizar, reconocer, criticar e incluso reaccionar frente a lo que es su contexto, algo que viene de la mano de lo que se reconoce como una ciudadanía emancipada, ¿sí? Una ciudadanía que no solo es crítica con su contexto, sino que es capaz de dar un salto cualitativo más y problematizar respecto a las condiciones que han generado esta ciudadanía, lo cual es un salto, como dije recién, un salto cualitativo más allá de los esquemas establecidos. Pero bueno, nosotros hasta acá tenemos una forma de ser crítico desde la geografía, una idea de ser crítico desde la promoción de un pensamiento específico y también una forma de ser crítico desde la docencia, ¿sí? Habilitar las formas necesarias para que los pibes puedan pensar y pensarse en el contexto en el cual están viviendo. Pero también hay que ser conscientes de que todo esto es teoría y que muchas veces la práctica va un poco alejada de esa teoría. Por eso la idea es plantear también, cerrar este video con una reflexión que contrasta con la realidad. El primer punto de este contraste es algo que yo siempre trabajo y que es la idea de el saber enseñar geografía, que puede parecer una frase simple, pero en realidad esconde dos significados, que es, por un lado, el saber geografía, por el otro lado, el saber enseñar, ¿sí? Porque nosotros podemos ser destacadísimos en el conocimiento teórico de la geografía, reconocer como la palma de la mano el campo epistemológico de la geografía, pero sin embargo nos puede faltar la pata didáctica, y por el otro lado podemos ser los mejores docentes, podemos tener la mayor recursividad, la mejor discursividad para plantear los contenidos, pero si desconocemos el campo principal de lo que es la ciencia sobre la cual nosotros estamos trabajando, también vamos a estar incompletos. Por eso yo siempre planteo la idea de que si queremos ser buenos docentes en nuestro campo, tenemos que saber enseñar y tenemos también que saber geografía. Y son dos cosas muy distintas, y acá quizás empieza un poco la crítica, porque nosotros
vamos a ver que en la actualidad se nota, se aprecia un desconocimiento muy grande y muy profundo de lo que son las corrientes geográficas, y se aprecia también un retorno a lo tradicional, más como una zona de confort, que contribuyen ambos a una permanencia en lo negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Notamos que en muchos casos los y las docentes en geografía les falta esta pata del saber geografía por múltiples razones, ¿sí? Acá no, vuelvo a insistir, no estamos señalando a nada ni estamos señalando a nadie, sino que es un conjunto de cuestiones que convergen, que confluyen en esto, pero lo cierto es que nosotros nos encontramos con un montón de situaciones en donde lo que vemos es un desconocimiento respecto a la geografía y también un desconocimiento en lo que respecta al ser crítico desde la enseñanza, ¿sí? Y esto es una complicación muy grande porque no solo afecta a la geografía, sino también afecta a la calidad de lo que nosotros hacemos, e indirectamente lo que hace es impactar de lleno en cómo nosotros hacemos lo que hacemos y cómo nos ven. Esto es fundamental. Y esto da lugar al otro punto, que es que en la actualidad nosotros lo que apreciamos en función del punto anterior es una disminución del potencial rol que puede desempeñar la geografía contra el que realmente está dando hoy. A pesar de la generación de múltiples espacios que apuntan a mejorar la enseñanza de la geografía, a difundir los enfoques renovados de la geografía y a promover la generación de materiales didácticos, la generación de nuevos recursos, la disponibilidad, la existencia de nuevos recursos y nuevos autores que refrescan un poco a la geografía, sobre todo a la didáctica de la geografía, lo que vemos es que la imagen que predomina en la actualidad geográfica es la del recurso tradicional, la del recurso tribunero, como dicen algunos colegas, en donde lo que se busca es más un contenido que llame la atención, pero sin aplicar ningún tipo de crítica sobre lo que ese contenido puede generar, sobre el potencial de ese contenido y sobre qué es lo que queremos enseñar a partir de ese contenido. Sí, hoy por hoy abundan sitios web, abundan páginas, abundan lugares que lo que generan es una suerte de homogeneización de los recursos didácticos de la geografía, y es una homogeneización negativa, porque estos recursos que están disponibles en las redes aplican o construyen geografía desde una posición cercana al punto anterior que yo mencionaba, desde una posición en la cual hay un desconocimiento de lo que representa la geografía en sí, y también hay un desconocimiento de cómo deberíamos enseñar la geografía. Entonces, sin esa aplicación crítica, nos encontramos con contenidos que no resisten el menor análisis y que no resisten la menor aplicación, pero que sí, sin embargo, son funcionales cuando lo vemos desde la mencionada zona de confort. Lo que nosotros observamos hoy también es una merma o una pérdida de lo que es la calidad de la imagen con la que se ve al rol docente, y también una pérdida de imagen en lo que respecta a la calidad de la enseñanza, que es resultado de varios factores: contexto sociohistórico, decisiones políticas, pero es también resultado y es también consecuencia de la elección del recorrido que nosotros queremos desandar como docentes. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros pensamos en esta o trabajamos sobre esta idea del saber enseñar geografía, también nosotros podríamos reemplazar una de esas palabras y hablar de un querer enseñar geografía desde la idea del querer enseñar y desde una idea de la afinidad hacia la geografía que nosotros podemos tener, y que en muchos casos se ve limitado por todo lo anterior, ¿sí? No solo la falta de conocimiento o un conocimiento erróneo o una recurrencia hacia lo inmediato, hacia ese recurso que es útil,
que podemos encontrar ante la primera búsqueda en Google o que podemos encontrar a través de una socialización en cualquier red social, lo que nosotros llamamos a veces el mercado negro del recurso didáctico, porque muchas veces hace las veces de lo que cualquiera podría, entre comillas, comprar en el mercado negro, que es algo que tiene poca aplicación criteriosa y algo que es de dudosa calidad, ¿sí? Y esto, sin embargo, consecuencia también de la falta de tiempo, ¿sí? Porque hay que reconocer que parte de la docencia es también estar siempre corriendo detrás del reloj, nos lleva en muchos casos a eso. Entonces, esta circulación, esta recurrencia a contenidos didácticos poco reflexionados, poco repensados, simplemente la utilización incluso como para salir del paso, y lo digo haciéndome cargo de lo que digo, muchas veces afecta directamente esta idea del saber enseñar y pone de manifiesto esta otra dimensión que es el querer enseñar geografía. Y en consecuencia con lo anterior, todas estas cuestiones atentan directamente contra lo que nosotros muchas veces decimos que queremos profesar y que creemos quizás a veces que estamos haciendo, que es la idea de la geografía problematizadora, la geografía abierta, una geografía diversa y en constante creación. Muchas veces ocurre que se escuchan o se leen críticas hacia los libros de texto, pero cuando nosotros profundizamos en lo que respecta al material didáctico al que se recurre para pensar la geografía, en muchos casos nos encontramos con que toda esta recurrencia o toda esta carpeta, por decirlo de alguna forma, de materiales genéricos a la que se acude, en muchos casos termina incluso resultando peor que lo que podemos llegar a encontrar en esos libros de texto que tanto han sido criticados por repetir siempre los mismos contenidos o incluso estructurarlos de una forma en la cual parece una fotocopiadora año tras año. Por eso la idea de pensar en este primer video, esta idea de qué es lo que representa ser crítico, porque es un representar, no. Por eso la idea de pensar qué es lo que representa ser crítico, porque es replantearnos todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros creemos hacer o creemos manejarnos de forma correcta. Muchas veces esta merma en la calidad, esta merma en el conocimiento hace que no solo tengamos esa recursividad a estos materiales que son deficientes, que no solo nos paremos sobre algún edificio conceptual que hayamos construido que quizás es un poco endeble, sino que también todas estas cuestiones hacen que nosotros, por esta comodidad, por esta falta de tiempo o incluso por tener cierto resquemor a dar algunos contenidos, sea por desconocimiento, sea por ajenidad, hacen que toda esta calidad se pierda y afectan directamente al cómo nosotros encaramos la clase. No dar un contenido porque nos parezca complejo o porque nos parezca ajeno, quizás porque no hayamos tenido la posibilidad de leer o de actualizarnos al respecto, es un problema para nosotros, pero también es un problema para todo lo que queremos hacer, y más si esto se acentúa partiendo de un punto en el cual quizás nuestra planificación puede socializarse y terminar siendo la planificación de muchos y muchas colegas. Por eso vuelvo a insistir, ser crítico parece fácil, pero lo cierto es que en estos tiempos en donde todo apremia, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser para ayer, es necesario reivindicar un poco la lentitud, reivindicar un poco la planificación, sentarnos a pensar qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y cuándo lo queremos hacer, para poder tratar de poner un freno a estos tiempos en donde el docente no solo parece debilitado, sino que también es criticado e incluso, como hace poco salió en algunas redes, pretenden reemplazarlo con escuelas que estén centradas en inteligencia artificial u otras soluciones que
aquellos que están del otro lado de la cámara y aquellos que se paran frente a un curso saben bien que es muy complicado, pero la posibilidad de que existan estas ideas, estos pensamientos que pueden parecer descabellados, es también fruto de lo que nosotros estamos omitiendo deliberadamente cuando queremos entender qué es ser crítico para la geografía contemporánea. Por eso, esta cuestión del ser crítico es un recordatorio cotidiano de nuestra vocación y también un desafío. Y la pregunta que viene inmediata y que les invito a que puedan pensarla y si quieren debatimos, comentamos, sugerimos en la caja de comentarios es: ¿estamos nosotros preparados para asumir este desafío en esta contemporaneidad? Les invito a pensarlo y nos vemos en la próxima entrega, en el próximo video ensayo de Un Espacio Geográfico. Hasta la próxima.